Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. El trágico caso de Isabella Nardoni. En este video les informaré sobre un inquietante y trágico caso que está resuelto y que pasó en Brasil en el año 2008. En casi todas las historias del canal, acostumbro primero a dar a conocer la información de la víctima porque siempre será la más importante. Pero en este caso primero, voy a dar a conocer los eventos trágicos que pasaron el día del crimen, ya que este orden es necesario para conectar completamente con la historia de la pequeña Isabella Nardoni. Antes de comenzar con el caso, quiero pedirte que me dejes tu like y comentario, ya que esto me ayudará a traer más casos reales al canal. Sin más nada que decir, comenzamos con la historia. A pesar de que el personal de emergencias intenta resucitarla durante 34 agónicos minutos, Isabella parece no respirar. Está golpeada, muy golpeada. No es raro. Hace menos de una hora cayó desde el 6º piso y su cuerpo se estrelló contra el jardín común del impecable complejo de edificios London, en un barrio de clase media llamado Macei, en la ciudad de San Pablo, Brasil. Isabella está inerte. Ahí están su padre, su madrastra, su madre, el portero, algunos vecinos y los paramédicos. Todos contienen el aliento. Isabella Nardoni, de tan solo 5 años, es declarada muerta entre esos últimos momentos de la noche del 29 de marzo de 2008. Al día siguiente, la sociedad entera se conmovió. La historia traspasó fronteras. Fue uno de los casos de infanticidio que más prensa tuvo en la historia del país vecino. El encargado de seguridad, que cubría el turno nocturno del edificio London, sintió un fuerte ruido proveniente del exterior. Estaba oscuro y no llegaba a ver bien. Se asomó un poco más. Parecía ver un bulto en el jardín delantero. Se acercó y sobre el césped vio el pequeño cuerpo de una niña. Un vecino del primer piso también escuchó algo y salió al balcón, desde donde observó a Isabella desplomada. Fue este mismo residente quien dijo, durante la reconstrucción del hecho, que el padre de Isabella se había arrodillado y había puesto su oreja derecha en el corazón de la niña y que él mismo le había aconsejado no mover a su hija. El padre de Isabella, Alexandre Nardoni, de 29 años, y su mujer Ana Carolina Hatova, de 24 años, ex estudiante de Derecho y madrastra de Isabella, están presentes en la escena. Alexandre grita como desesperado y sugiere que un ladrón entró a su departamento, rompió la protección infantil y tiró a su hija por la ventana. Ana Carolina Hatova llama histérica a la ex de su marido y madre biológica de Isabella, Ana Carolina Oliveira. Como ambas se llaman igual, las nombraré siempre con el apellido. La madre, que estaba comiendo cerca, no entiende mucho lo que le está diciendo entre gritos esa mujer, pero piensa que Isabella se ha caído a la pileta, así que le pide a Hatova, la madrastra, que le hagan resucitación cardiopulmonar a Isabella, y sale disparada hacia el lugar de los hechos. La madre de Isabella llega antes que la ambulancia, que demora unos 40 minutos. No era en la pileta el tema. Isabella había caído desde su departamento del 6º piso. Se da cuenta de que la situación es gravísima, así que no la mueve, pero la besa y le habla al oído. Pone su mano sobre su corazón y siente unos débiles pero acelerados latidos. Le dice que la quiere, que aguante, que ya vienen a buscarla. La escena es para todos desgarradora. Cuando llegan los paramédicos, suben a Isabella y a su madre a la ambulancia. Intentan, en vano, revivirla. Isabella muere en el vehículo de emergencias, o por lo menos allí se lo dicen a su madre. Alexandre Nardoni y Ana Carolina Hatova, la madrastra, van a la estación de policía. Allí les toman declaración. El relato del padre
fue como lo detallaremos a continuación. Ese día, después de visitar a los abuelos, fueron con su mujer y los 3 chicos al supermercado. Isabela, de 5 años, de su primer matrimonio, Pietro, de 3 años, y Kaua, de 11 meses, frutos de la relación con su nueva mujer. Cuando volvieron a casa, entraron con el auto al garaje. Como Isabela estaba dormida, decidieron que él subiera primero al departamento con ella en brazos. Así lo hizo. La acostó en la cama del cuarto de huéspedes, prendió la luz de la mesita y también la del cuarto de los chicos. Cerró la puerta con llave y bajó al garaje nuevamente para ayudar a su mujer y sus otros hijos, Pietro y Kaua. Calcula que Isabela quedó sola entre 5 y 10 minutos. Cuando vuelven a entrar, Alexandre vio la luz del cuarto de Isabela encendida, pero ella no estaba donde la dejó. Observa un agujero en la red de protección de la ventana del cuarto de los hijos menores. Se asoma y ve a Isabela tirada en el jardín. La policía da por cierta esta versión de la pareja y salen inmediatamente a buscar al intruso. Examinan el sótano y el garaje del edificio. Buscan en los alrededores, clausuran el departamento y dejan 2 policías de consigna. Pero no encontraron ni un solo rastro del delincuente asesino. La prensa vio crecer el caso segundo a segundo. De hecho, llegó hasta el prestigioso diario francés Le Monde. La opinión pública toma partido al instante por Isabela, los padres, sobre todo la madrastra, quienes empiezan a ser profundamente odiados. Cada vez que van a declarar, una multitud se lanza sobre ellos violentamente a los gritos. Asesinos, asesinos. Marchas y más marchas empezaron a suceder. Los sospechosos enfrentaron reales riesgos de linchamiento. La gente estaba enardecida. Tal es la magnitud del caso, que el mismísimo presidente de Brasil en aquel entonces, Lula da Silva, pide prudencia a los brasileños intentando calmarlos. Se habla del caso de Isabela a las 24 horas del día. Los violentos ecos de lo ocurrido sorprenden a todos, incluida la policía. El jefe a cargo de la investigación se llama Fernando Neves y parece expeditivo. Pretende avanzar rápido para no poner a los testigos en peligro. A medida que pasan los días, lo cierto es que la historia del padre no le cierra a nadie, ni a los investigadores. Era inverosímil que alguien hubiera perforado la buena seguridad del edificio, que además estaba en un predio rodeado con altos muros, que a su vez tenían cercos y alarmas que se encendían si alguien hubiera intentado traspasarlos. Tampoco había indicios de una intrusión, y la puerta del departamento no había sido forzada. Además, no faltaba nada entre las pertenencias de la pareja. Como si eso fuera poco, había a simple vista un rastro de sangre que iba desde la puerta de entrada de la casa de Isabela hasta un sillón. En el lavadero encontraron un trapo lavado con gotas de sangre y también un cuchillo y unas tijeras con vestigios de una misma fibra que se mandó a analizar. Es decir, habían encontrado una señal o huella que queda de algo o de alguien que había estado en ese lugar. Los resultados indicaron que era un material idéntico al que componía la malla de contención de las ventanas. Hubo algunos investigadores que admitieron la posibilidad de que la madrastra de la niña, Ana Carolina Jatova, no hubiera estado esperando en el auto en el garaje como había contado Alexandre a la policía. Incluso, muchos sospechan que ellos habrían intentado eliminar, infructuosamente, todas las manchas de sangre. En otras declaraciones, 2 vecinos del edificio afirmaron haber escuchado una pelea y a una niña gritar pidiendo ayuda esa noche. Los interrogatorios sucedían con velocidad. El padre y la madrastra pretendieron echar culpas y sospechas fuera del hogar, la mala seguridad del edificio, la envidia de los vecinos y hasta un obrero con quien Alexandre habría tenido un entredicho. Pero las pruebas y testimonios recolectados iban desbaratando lo que ellos decían. Por otra parte,
El examen forense reveló que la causa de la muerte había sido un paro cardiopulmonar y que había una clara evidencia de asfixia provocada. Los peritos que analizaron el cuerpo dijeron, además, que Isabela habría sido arrojada por las muñecas por las marcas que hallaron en sus manos y rodillas. Una de sus muñecas presentaba una fractura que había ocurrido mientras estaba viva. Tenía trauma de cráneo, y el hecho de que tuviera la lengua entre los dientes y lesiones petequiales en corazón y pulmones marcaría que había sido asfixiada. La autopsia demostró también que había sido golpeada. Tenía el rostro morado, marcas en el cuello que sugerían ahorcamiento y una herida en la frente. Esa herida habría sido la que dejó el reguero de sangre desde la entrada hasta el sofá, y según concluyeron, fue hecha con un objeto romboidal que podía ser una llave o un anillo, armas raras para un ladrón y asesino. Los peritos agregaron más. Había rastros de otras fracturas que serían anteriores a la caída. Los pequeños rastros de sangre se veían a simple vista por el apartamento, en las habitaciones, en el pasillo, en la manija de la puerta de la entrada y en la sábana donde su padre dijo que la había dejado durmiendo. También hallaron sangre en el auto familiar. El 7 de mayo de 2008, el juez Fossen dictó el arresto preventivo de la pareja. Fueron detenidos en el apartamento de la madre de Ana Carolina Hatova. Las evidencias armaron un rompecabezas que sugería que esa noche, antes de la muerte de Isabela, tuvo lugar una violenta pelea entre la pareja. En medio de este pandemonio de versiones, el capitán Neves, que encabezaba la investigación, fue acusado de abuso con una menor de 5 años. Se fugó y se quitó la vida a los pocos días. El escándalo fue mayúsculo. La trama se volvía cada vez más compleja. Luego se sabría que su historia no tenía nada que ver con Isabela, pero lo sucedido con él alteró la causa durante varias semanas. El foco de la investigación estaba puesto ahora sobre la familia. El supermercado al que el padre y la madrastra decían haber concurrido aquella noche entregó a la policía las imágenes de la cámara de seguridad. Allí se veía a una familia normal, pero algo les llamó poderosamente la atención a los detectives. Alexandre no tenía en esa filmación la misma ropa que llevaba puesta un rato después, cuando bajó a ver a su hija caída en el jardín. Los peritos se propusieron rescatar esa camiseta que Alexandre llevaba puesta en el supermercado. La hallaron, la analizaron y descubrieron que en las 2 mangas había restos de la fibra de la red de seguridad de la ventana cortada con tijeras. La prueba sería la clave. En Brasil, los niños llevan primero el apellido de su madre, aunque en este caso se la conoció por el apellido de su padre, Isabela Nardoni, quien nació el 18 de abril de 2002 en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Su madre biológica, Ana Carolina Oliveira, tenía solamente 17 años, y su padre, Alexandre Nardoni, estaba por entrar a la universidad para estudiar Derecho, como lo había hecho su propio padre. Por eso, a Alexandre, la noticia del embarazo no le hizo ni un poco de gracia. Si bien estuvieron en total unos 3 años juntos, lo cierto es que ella en un momento se fue a vivir con sus propios padres. Creía que Alexandre la engañaba. Cuando Isabela tenía 11 meses, Ana Carolina Oliveira puso fin a la relación con Alexandre. Era verdad lo que pensaba. Él la engañaba con una mujer que se llamaba igual que ella, Ana Carolina Hatova, que luego se convirtió en la madrastra de Isabela. Un tiempo después, Alexandre formalizó su convivencia con esa mujer y tuvieron 2 hijos, Pietro y Kaua. Alexandre y la mamá de Isabela llegaron a un acuerdo legal. Él les pasaría una pensión alimenticia mensual y a su vez tendría derecho a 2 visitas de su hija por mes. Pero Ana Carolina Hatova tenía celos enfermizos de la ex de su marido. Por ello, le molestaba la presencia de Isabela, aunque solo tenía que soportarla el fin de semana de por medio.
Los vecinos aseguraron que cuando la pequeña regresaba a la casa de su padre, las peleas y los gritos eran una constante. Se sabría luego también que los abuelos paternos evitaban que Ana Carolina Jatova se quedara a solas con Isabela. Esto es curioso, pero creo que ellos ya sospechaban de algo. Un vecino aseguró haber escuchado a la abuela paterna decir que tenía miedo de que Jatova, la madrastra, le hiciera algo a su nieta. Lo cierto es que Isabela solía volver a casa de su madre antes de tiempo. No la pasaba nada bien con la nueva pareja de su padre, pero a su madre no le habría contado demasiado. Los testigos declararon que Alexandre parecía ser una buena persona cuando estaba solo, pero que con la presencia de su mujer se transformaba. Ella era extremadamente celosa y lo torturaba con sus escenas. El fiscal de la causa, Francisco Sembranelli, que reconstruyó aquella noche, para la que se fabricó una muñeca con el mismo peso y tamaño de Isabela, conjeturó que Isabela había sido lanzada delicadamente desde el 6º piso, algo que no haría un desconocido asesino. Con eso refutaba la versión del padre y de la madrastra de que un intruso la habría arrojado luego de cortar la malla de protección de un dormitorio. Según el fiscal, un delincuente tiraría a la niña de cualquier manera, no con tanto cuidado. Isabela fue introducida por el agujero de la red del cuarto de sus hermanos, mientras era sostenida por las muñecas, y luego fue soltada al vacío con vida. El móvil del crimen se especula que fue para disimular lo ocurrido momentos antes por los celos de la madrastra. Las pruebas encontradas por la policía indicarían que Isabela fue lastimada con golpes dentro del carro, donde perdió sangre, y que luego fue tomada del cuello por la madrastra que intentó asfixiarla. Creyendo que estaba muerta, Alexandre habría cortado la malla de protección de la ventana de una de las habitaciones desde donde la tiró para simular su coartada del intruso. Prueba de esto es que se encontraron vestigios de sangre en el coche y en el departamento, marcas de la malla de protección en la camiseta del padre y huellas suyas en la cama al lado de la ventana desde donde Isabela fue arrojada. Los registros telefónicos serían vitales para desentrañar el caso. Ana Carolina Jatova llamó a su propio papá y a su suegro desde la escena del crimen. Cuando reconstruyeron el caso, estas llamadas permitieron situarlos en tiempo y espacio. Los tiempos parecían no alcanzar para que un asaltante entrara, cortara la cerca, tirara a la niña y escapara. Además, ¿por qué razón lo haría? La compañía responsable del rastreador GPS, instalado en el auto de Alexandre, reveló que fue apagado a las 11:36 de la noche. Este tipo de dispositivo envía señales por satélite a un centro de operaciones para monitorear todos los movimientos del vehículo, e incluso puede decir a qué hora se encendió o apagó el motor del auto. El intervalo de tiempo entre el momento en que se apaga el motor y la primera llamada de rescate, que fue a las 11:49 de la noche, es uno de los 13 minutos. Muy poco tiempo para que las cosas ocurran tal como las había declarado el padre. El juicio por la muerte de Isabela comenzó el 22 de marzo de 2010. Una de las primeras en testificar fue su madre. Habló de los enfermizos celos de la pareja de su ex y reveló que una vez Alexandre la amenazó de muerte porque ella le reclamó sobre los alimentos de Isabela. También sostuvo que el día fatal, cuando Ana Carolina Jatova la llamó, la escuchó decir: todo fue por culpa de ella. Los acusados testificaron por separado y negaron el crimen. Ana Carolina Jatova lloró y dijo que tenía una muy buena relación con Isabela. Filoso, el fiscal, insistió con la pregunta de por qué no había pensado nunca en ayudar a su hija, que estaba viva. Primero dijo que estaba en shock. Luego, cuando el fiscal le repreguntó, sostuvo que un vecino le había dicho que no la tocara. Fueron condenados por un jurado por homicidio calificado. El 27 de marzo de 2010, el juez Mauricio Fossén dio a conocer la sentencia. Alexandre Nardoni tendría que cumplir 31 años, 1 mes y 10 días de prisión. Ana Carolina Jatova, 26 años y 8 meses de cárcel.
Las cadenas de televisión transmitieron en directo la lectura de la sentencia. La opinión pública y la prensa habían esperado este día con ansiedad. En el exterior del tribunal, una multitud festejó la condena con fuegos artificiales. La fachada de la casa del padre de Isabela amaneció cubierta con pintadas. En una entrevista con Fantástico, un youtuber, Ana Carolina Oliveira, sostuvo que Isabela tenía un amor incondicional por su padre. Allí confesó que el momento más difícil del día era cuando llegaba a su casa después de trabajar. En ese instante se desmoronaba y notaba más la ausencia de su hija. Por eso había vuelto pronto a trabajar. Recordó que dormían muchas veces juntas y que le contaba cada noche una historia diferente porque Isabela se lo pedía. En la entrevista admitió, quebrada, que rezaba para tener fuerzas para soportar lo que le tocó vivir. Al finalizar el juicio, ya tenía 25 años, era empleada bancaria y se manifestó aliviada diciendo: «Se hizo justicia. Sin embargo, mi hija nunca regresará». 6 años después del crimen, Ana Carolina Oliveira volvió a casarse y tuvo un hijo que hoy tiene 4 años. Mientras tanto, Ana Carolina Jatova, que recordemos que era la madrastra de Isabela, consiguió la progresión al régimen carcelario semiabierto en julio de 2017. Alexander obtuvo el mismo beneficio en abril de 2019. Tienen derecho a trabajar fuera de la prisión y a salidas temporales. Ellos siguen diciendo que son inocentes y que existió el intruso. Los acusados declararon contradictoriamente muchas veces y terminaron separándose. El departamento de la tragedia fue vendido hace tiempo. Los hijos de la pareja viven con los abuelos maternos y no usan los apellidos de sus padres, Jatova o Nardoni. La familia siempre optó por preservarlos y ni siquiera los llevaron a visitar a sus padres a la prisión. Hoy, Pietro tiene 16 años y Kaua tiene 13. La familia paterna evita visitar el cementerio donde está Isabela, porque aún el día de hoy suelen ser agredidos por la gente. Nadie olvida en Brasil a Isabela. La historia llegó a Discovery Channel con la serie sobre casos reales Instinto Asesino. En el libro Caso Isabela, Nueva Verdad, el doctor Paulo Papandreou defendió la tesis de que la niña cayó por accidente. La madre de Isabela logró evitar judicialmente la circulación del libro y demandó al autor. La historia del asesino de Isabela Nardoni, el libro de Rogerio Pagnan, reportero de San Pablo, fue editado en 2018. No toma partido por ninguna teoría, pero remarca una mala investigación policial y pone sobre la mesa los hechos. Entre las cosas que dice sobre el homicidio se destacan: en el apartamento de la pareja se había reservado una habitación para la niña que había sido decorada según sus deseos. Al principio, Ana Carolina Oliveira defendió a la madrastra ante los periodistas clasificándola como una persona muy cariñosa. La historia contada por el experto dice que Isabela fue atacada por su madrastra mientras estaba en el vehículo, con un objeto desconocido, tal vez las 4 llaves de la familia, causando un corte en la región frontal izquierda de la cabeza. La hemorragia dejó manchas en el carro. En el departamento, Alexandre Nardoni arroja a Isabela violentamente contra el piso. Luego, según el experto, la madrastra comienza a asfixiar a Isabela con sus propias manos. En ese momento, se escuchan gritos: «¡Para, papá!», según el profesor Lucio, vecino del edificio London. Luego, la pareja pelea durante unos 2 o 3 minutos y decide cortar la malla protectora de la ventana. El experto evalúa que para poder pasar el cuerpo de Isabela por el agujero, Alexandre necesitó de la ayuda de su mujer. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de Isabela. Déjenme saber en comentarios qué piensan acerca de este caso informativo, que me encantaría leerlos. Espero que estén pasando un día agradable donde quiera que me estén escuchando y nos vemos en el próximo caso. Recuerden que voy a estar muy activa en el canal, así que les recomiendo que activen la campana de notificaciones. Yo soy Claudia. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.